Los contratos pueden ser celebrados de forma oral o escrita a menos que la ley exija que deban ser celebrados de una forma determinada. Los contratantes pueden estipular en un contrato lo que convenga a sus intereses, ya que en los contratos rige el principio de autonomía de voluntad, es decir, las personas son libres de establecer las reglas que rigen sus relaciones. No puedo. Los contratos pueden ser celebrados de forma oral o escrita, a menos que la ley exija que deban ser celebrados de una forma determinada. Los contratantes pueden estipular en un contrato lo que convenga a sus intereses, ya que en los contratos rige el principio de autonomía de la voluntad, es decir, las personas son libres de establecer las reglas que rijan sus relaciones, siempre y cuando no contravengan las disposiciones legales. Los contratos, para nacer a la vida jurídica y poder surtir efectos legales, deben contar con los elementos esenciales que son el consentimiento, el objeto. Asimismo, para que los contratos puedan existir válidamente y surtir efectos jurídicos, es necesario que reúnan los requisitos de validez, que son la capacidad de las partes, ausencia de vicios del consentimiento, fin o objeto lícito y el consentimiento manifestado en la forma en los actos en los que la ley así lo disponga. A continuación, se presentarán algunos de los contratos del Código Civil y se habla. A continuación, se presentarán algunos contratos del Código Civil y se hablará generalmente sobre ellos. Contratos preparatorios. Este es un acuerdo de dos o más partes que genera obligaciones, caracterizado por la función particular de obligar a ambas partes a una sola a celebrar en un futuro determinado otro contrato que por ello se denomina definitivo. En el sistema jurídico mexicano, este acuerdo previo recibe el nombre de contrato preparatorio. Es un contrato preparatorio porque crea una relación jurídica preliminar para la celebración posterior de un contrato futuro. Según la doctrina española, se trata de un contrato accesorio porque tiene siempre la falta de dependencia de un contrato futuro. Es contrato unilateral o bilateral según quede obligada una o las dos partes a celebrar el contrato futuro. Es un contrato formal porque debe constar por escrito. Se caracteriza porque es preliminar, accesorio, unilateral, bilateral y formal. Preliminar significa que crea una relación jurídica. Accesorio porque tiene dependencia de un contrato futuro. Unilateral según se obliga a una de las partes a celebrar un contrato. Bilateral se obliga a ambas partes a celebrar un contrato futuro. Formal debe constar por escrito en caso de que el contrato futuro recaiga sobre bienes inmuebles. Deberán ratificarse las firmas ante notario público. El contrato de compra-venta es un documento legal en el que la persona que vende un inmueble se compromete a entregarlo a cambio del dinero que le dará el comprador. Este documento legal es la mejor forma de prevenir que experimentes un fraude al adquirir una vivienda, conociendo las partes del contrato de compra-venta y sus componentes básicos. Este documento contiene la información básica como el lugar, la fecha y las partes involucradas, así como los antecedentes en los que se describe la situación jurídica y física del inmueble que vas a adquirir. Luego, incorpora las declaraciones que hacen los involucrados sobre el porqué del contrato y para qué sirve el contrato de compra-venta. Finalmente, las cláusulas en las que se establecen las obligaciones del vendedor, como es la entrega de la vivienda y la del comprador de pagar el precio. Dejar claras las obligaciones de cada una de las partes ayudará a evitar desacuerdos y juicios que podrían ser costosos. El contrato de permuta es aquel mediante el cual las partes se comprometen a intercambiar una cosa. El contrato de permuta es de carácter consensual, bilateral y recíproco. Además, también se caracteriza por tratarse de un acuerdo honoroso que implica la traslación del dominio de cada una de las cosas permutadas. El contrato de donación significa
Las donaciones, para hacerlas formar legalmente, deben hacer mediante un contrato, en especial cuando se trata de cosas que se requiere registro o que por su valor son representativas. Es un contrato por el cual una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Para aquella donación es necesario que haya disminuciones del patrimonio del donante y aumento en el patrimonio del donatorio. Si este requisito no se presenta, estaríamos posiblemente ante una posible simulación de contrato. Cuando se trata de la donación de un bien inmueble, es necesario que sea otorgada por escritura pública y registrada en el registro de instrumentos públicos. El contrato mutuo o préstamo es un documento por el que una persona llamada mutuante se obliga a transmitir a otra persona llamado mutuatario la propiedad de una cantidad de dinero o de otras cosas o bienes que pueden ser reemplazados por otro tanto de la misma especie y calidad, obligándose el mutuatario a devolver en cierto plazo otra suma de dinero o bienes de la misma especie y calidad. En este contrato, recuerda que el mutuante transmite la propiedad de su dinero o de un bien al mutuatario, aunque también el mutuatario está obligado a transmitirle la propiedad llegada a una fecha determinada al mutuante la suma de dinero o el bien que haya transmitido el mutuatario anteriormente. El contrato de arrendamiento es cuando una persona renta un inmueble, adquiere una serie de derechos y obligaciones que protegen tanto su calidad de vida como el inmueble y ganancia del propietario. Es de suma importancia plasmar dichas garantías y obligaciones en un documento que valide la transacción y que funcione como protección en caso de que ocurra una falta que afecte al arrendador o al arrendatario. Un contrato de arrendamiento tiene como función principal legalizar esta transacción inmobiliaria y dejar clara la forma en que todas las partes procederán ante diversas situaciones. Este debe incluir la dirección completa de la vivienda, la calidad de metros cuadrados del terreno, la descripción de los espacios que el arrendatario podrá utilizar y los espacios en los que no podrá intervenir, por ejemplo, espacios comunes en un edificio o jardines y áreas verdes dentro de una vivienda compartida. Asimismo, es necesario que se estipulen las condiciones en las que un inmueble es entregado al firmar el contrato. Si existe algún problema estructural, que el arrendador se comprometa a reparar y las condiciones bajo las que un arrendatario podrá hacer modificaciones a la propiedad. El contrato de comodato en México tiene diversos detalles que lo distinguen de otros tipos de contratos de bienes, como por ejemplo de arrendamiento compraventa. En sus características tenemos el comandante es quien establece las condiciones. Es un contrato unilateral, debe tratarse de un bien que no pueda consumirse durante su uso o que sea perecedero. Representa el préstamo de un bien aceptado y reconocido por el comodatario y es gratuito. Si bien es un contrato gratuito y disponible para cualquier ciudadano dentro de nuestro país, es recomendable que para descartar cualquier tipo de inconveniente cuente con asesoría legal antes, durante y después de elaborar este tipo de documentos. El contrato de depósito y secuestro es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, que a le confía y a guardarla para restituirla cuando la pida de vuelta al depositante. Salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho a exigir retribución por el depósito, la cual se arreglará a los términos del contrato y, en su defecto, a los usos del lugar en que se constituya el depósito. El depositario está obligado a conservar la cosa objeto del depósito según la reciba y a devolverla cuando el depositante se lo pida. Aunque al constituirse el depósito se hubiera fijado plazo y este no hubiera llegado, en la conservación del depósito responderá el depositario de los menoscabos, daños y perjuicios que las cosas depositadas sufrieran por su malicia o negligencia. El contrato de mandato es un contrato por el que se obliga a una persona a prestar un servicio o a hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otra. Una persona denominada mandatario se obliga hacia otra denominada mandante
a realizar algún acto jurídico por cuenta de esta. Es un contrato que distingue el contrato de mandato de la simple gestión de un negocio ajeno, porque las obligaciones que surgen de la gestión no nacen de un contrato, sino por la propia iniciativa del gestor. El mandato es naturalmente gratuito, pero según el Código Civil, si el mandato tiene por obligación el desempeño de servicios de la especie al que se refiere el mandato, se presume la obligación de retribuirlo cuando es gratuito. Cuando es gratuito, estamos un contrato unilateral. Cuando hay precio o contraprestación, es bilateral. En cualquier caso, este contrato de mandato genera una obligación jurídica que suele estar basada en la confianza, por lo que precisamente se caracteriza por un contrato personal. Contrato de prestación de servicios. Este es un documento de carácter civil mediante el cual una persona o empresa suscribe un acuerdo con respecto a otra persona que va a realizar una actividad en específico. Si el contrato es de prestación de servicios, recogerá las condiciones en las que un profesional independiente de cualquier área se compromete a realizar una serie de servicios para su cliente a cambio de una remuneración. Las principales características de un contrato de prestación de servicios son las siguientes. No existe subordinación ni dependencia, se pacta libremente la remuneración, los servicios se prestan de forma personal, no exonera a las partes de las obligaciones civiles, es un contrato de tipo civil no laboral. No es considerado un contrato de ámbito laboral al no haber relación directa entre empleador y trabajador, por ello no cuenta con periodo de prueba y no genera para el contratante la obligación de pagar prestaciones sociales. El contrato de obras es el acuerdo al que se llega con un trabajador para que realice una obra o preste un servicio determinado, con autonomía y sustantividad propias dentro de la actividad de la empresa, con una ejecución limitada en el tiempo, aunque en principio la duración sea incierta. Para que un contrato de trabajo pueda ser caracterizado como contrato por obra y servicio, debe cumplir los siguientes requisitos: condiciones de la obra o servicios que se solicita, la duración, la jornada laboral, especificaciones del contrato y tareas. El contrato de porteadores y alquiladores. El contrato por el cual alguno se obliga a transportar bajo su inmediata dirección a lo de sus dependientes por tierra, por agua o por el aire a personas, animales, mercaderías o cualquier otro objeto, si no constituye un contrato mercantil, se regirá por las reglas siguientes. Los porteadores responden del daño causado a las personas por defecto de los conductores y medios de transporte que empleen, y este defecto se presume siempre que el empresario no pruebe que el mal aconteció por fuerza mayor o por caso fortuito que no le puede ser imputado. Contrato de hospedaje. El contrato de hospedaje tiene lugar cuando alguno presta a otro albergue mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no, según se estipule, los alimentos y demás gastos que origine el hospedaje. Este contrato se celebra tácticamente si el que presta el hospedaje tiene casa pública destinada a ese objeto. El hospedaje expreso se rige por las condiciones estipuladas y el tácito por el reglamento que expedirá la autoridad competente y que el dueño del establecimiento deberá tener siempre por escrito en lugar visible. Contrato de asociación y sociedad civil. El contrato de la sociedad civil debe constar en escritura pública y estar registrado en el registro de sociedades civiles para que produzca efectos contra terceros. En las sociedades civiles, los socios que las administran garantizan el cumplimiento de las obligaciones sociales, subsidiarias, solidarias e ilimitadamente. Los demás socios, salvo convenio en contrario, solo están obligados al pago de sus aportaciones. Las sociedades deben tener un objeto formal para determinar su naturaleza mercantil. Si los actos que persigue la sociedad son mercantiles, la sociedad será mercantil, en caso contrario será civil.
El Código Civil señala en el artículo 2688 un fin común de carácter preponderantemente económico, pero que no constituye una especulación comercial. El contrato de fianza. Este es un tipo de contrato de garantía. En este documento, una persona se compromete a responder por la obligación de otra. En él existen tres personas: el deudor, que es el que tiene la obligación; el acreedor, a quien se le debe; y el fiador, quien responde. En este contrato, en caso de que el deudor no pague, uno o más fiadores pueden responder por la deuda y asimismo cubrirla. En la mayoría de los casos, para que el contrato de fianza exista, debe haber siempre otro contrato que se llama contrato principal. Es decir, este contrato, en primer lugar, respalda un acuerdo legal realizado desde antes. El contrato de prenda. Este es un contrato por medio del cual se entrega una cosa mueble como garantía de un crédito, donde intervienen dos partes, una denominada deudor prendario, que da la cosa en prenda, y otro acreedor prendario. Las principales características de este contrato es que el contrato de prenda es accesorio, es decir, depende de la realización de un contrato principal para existir. El contrato de prenda debe constar por escrito. Se perfecciona por la entrega de la cosa dada en prenda al acreedor prendario, y no surtirá efecto el contrato de prenda contra terceros si no consta la certeza de la fecha por el registro, escritura pública o de alguna otra manera fehaciente. El contrato de hipoteca es aquel que comprende el gravamen de un inmueble al objeto de asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Es debido a la hipoteca que quien la constituye le otorga al acreedor el derecho que persigue en el bien raíz en mano de quien lo posea, así como también de pagarse preferentemente con el producto de la realización del inmueble. En cuanto a las personas que pueden hipotecar, es necesario tener claro que solo podrán constituir una hipoteca sobre sus bienes aquellas personas que sean capaces para enajenarlos, todo ello debido a que la hipoteca compromete seriamente el crédito del futuro constituyente. Respecto a las formalidades del contrato de hipoteca, debemos tener presente que al ser un contrato solemne se requiere para el otorgamiento de una escritura pública. Además, la hipoteca deberá ser inscrita en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes y raíces competente, ya que sin el registro conservatorio no tendrá valor alguno.